Mi nombre es Lisa Matthews. Tengo 33 años y llevo 8 años casada con mi esposo, Thomas. Ambos trabajamos y vivimos con mi madre en la casa de mis padres porque nuestros trabajos están cerca. Mi padre falleció antes de que me casara, y no quería dejar a mi mamá sola. Mi esposo sugirió, si te preocupa dejar sola a tu mamá, vivamos juntos aquí. Me sentí feliz cuando él aceptó mudarse a la casa que mi padre construyó para nosotras. Aunque es antigua, está llena de recuerdos valiosos para mi mamá y para mí. Mi esposo es el menor de 3 hermanos, y su madre, mi suegra, siempre mostró preferencia por su hermano mayor. Esto hizo que mi esposo se sintiera excluido y frustrado. Como no tenía un lugar importante en su propia familia, aceptó mudarse a la casa de mis padres sin problemas. Por eso decidí casarme con él. Sin embargo, a mi suegra no le gustó la idea de que viviéramos en la casa de mis padres. Sentía como si ella pensara que le había robado a su hijo. Su hermano mayor y su esposa ya viven en la casa de la familia de mi esposo, así que para nosotros era imposible mudarnos allí, incluso si quisiéramos. Estábamos ahorrando dinero para comprar nuestra propia casa, y logré convencer a mi suegra de que lo mejor era que viviéramos en la casa de mis padres sin pagar renta. Aunque siempre mostró más cariño por su hijo mayor, cuando decidimos mudarnos de su casa, de repente empezó a preocuparse mucho por Thomas. Nunca imaginé que sería tan complicado vivir lejos de su familia. Nuestra relación con mi suegra ha sido difícil desde que nos casamos. Recientemente, mi esposo se ha preocupado mucho por ella. Después de que nos comprometimos, de repente comenzó a mostrarle más afecto, y creo que él está contento de finalmente recibir atención de ella, pero ahora, la pone a ella por encima de todo. Si no pienso en sus necesidades primero, él se molesta mucho. Nunca he tratado mal a mi suegra. De hecho, trato de ser lo más amable posible con ella, pero según mi esposo, trato mejor a mi propia madre que a su madre. Por supuesto, nunca hablamos de esto frente a mi mamá, pero cuando estamos solos, él a menudo se queja y me recrimina por ello. Para hacer feliz a mi esposo, intento visitar a mi suegra regularmente. Siempre le llevo regalos que le gustan y le aviso con anticipación que iré, pero ella suele no estar en casa, lo que hace que parezca que me está evitando a propósito. Aún así, siento que debo seguir visitándola, porque si no lo hago, ella se quejará con mi esposo diciendo que nunca la visito ni le llevo nada. Mi cuñada, que está casada con el hermano mayor de mi esposo, a menudo se disculpa cuando le doy los regalos para que se los pase a ella. Parece que también recibe muchas críticas de nuestra suegra y dice que para ella también es difícil. Tenemos la misma edad y nos llevamos muy bien, lo cual hace que la situación sea un poco más llevadera. Antes tenía la esperanza de que la actitud de mi suegra se suavizara con el tiempo, pero incluso después de 8 años de matrimonio, ella me sigue tratando igual. Muchas cosas han cambiado en estos 8 años. Mi suegro falleció y mi cuñado y su esposa tuvieron gemelos, agregando más hijos a su ya numerosa familia. Ahora tienen 5 hijos, así que su casa siempre está ocupada y llena de ruido. Con tantas cosas sucediendo, mi suegra se ha sentido abrumada. Mi esposo me pidió si podríamos dejarla quedarse en nuestra casa por un tiempo para que pudiera descansar un poco. De hecho, mi cuñado le dijo a mi esposo que su esposa quería algo de ayuda en la casa, pero nuestra suegra no quería hacer ningún trabajo doméstico. En lugar de eso, prefería quedarse con nosotros. Tenemos un cuarto extra, pero nuestra casa es muy vieja y no está en las mejores condiciones. Le sugerí a mi esposo que si mi suegra iba a quedarse con nosotros temporalmente, quizá deberíamos renovar la casa para hacerla más cómoda. Mi esposo se sorprendió, pensando que me opondría a que su madre se quedara. No es que me emocionara la idea, pero acepté con la esperanza de que esto le diera un respiro a la esposa de mi cuñado. Como mi esposo trabaja en una empresa de construcción y sabe mucho sobre remodelaciones, confié en que él se encargaría de todo. Le dije, te lo dejo a ti porque tú eres el experto. También pensé que sería una buena oportunidad para hacer la casa más segura para mi madre, añadiendo barandales y eliminando escalones. Durante la remodelación, mi madre y yo nos quedamos en casa de mi hermana, mientras mi esposo se mudó a un apartamento temporal con su madre. Sin embargo, ocurrió algo impactante cuando la remodelación se completó. Hasta ese día, pensé que la casa estaba siendo adaptada para que todos estuviéramos más cómodos. Mientras mi esposo me mostraba las mejoras, noté que la casa ahora era mucho más segura, con barandales y sin escalones, lo cual era ideal para personas mayores. Incluso agregó una sala de pasatiempos para él mismo, lo cual acepté, ya que había trabajado arduamente en la remodelación. Pero entonces noté algo extraño. No había ninguna habitación para mi madre ni para mí. La habitación que mi madre solía usar ahora era de mi suegra. ¿Dónde está la habitación de mi mamá?, pregunté. No me importaba mucho mi propia habitación,
pero era raro que no hubiera espacio para mi madre. Mi esposo se rió y dijo, ya te la enseñé. Confundida, respondí, no, no me la has enseñado. Muéstrame la habitación de mi mamá. Tú y tu mamá tendrán el cuarto de almacenamiento de 70 pies cuadrados, respondió con total naturalidad. No podía creer lo que estaba escuchando. El cuarto de almacenamiento era la habitación más pequeña y oscura de la casa, con solo una ventana diminuta. Estaba furiosa. ¿Es una broma? No digas cosas tan ridículas, le grité. De repente, mi suegra intervino y dijo, han pasado 8 años desde que te convertiste en mi nuera, y aún no sabes cómo comportarte como una esposa adecuada. No eres digna de ser esposa si le replicas a tu marido. Esta casa fue hermosamente renovada por Thomas. Me quedé allí, atónita y sin palabras. Si no te gusta esa habitación, ¿por qué no te divorcias y te largas? Gritó de pronto mi suegra. La palabra divorcio me golpeó como una bofetada, y sentí que mi paciencia se agotaba. Mi esposo, que estaba de pie, comenzó a reírse, como si pensara que nunca me atrevería a dejarlo. En ese momento, todo el amor que había construido durante nuestros 8 años de matrimonio desapareció. Finalmente me di cuenta de lo que realmente estaba pasando. Entonces, ¿este era su plan desde el principio?, dije, mirándolo con furia. Si no te gusta el cuarto pequeño, ¿por qué no metes a tu madre en un asilo?, respondió con total desinterés. Es difícil tener a 2 mamás bajo el mismo techo de todas formas. Estaba estupefacta. La esposa de mi cuñado me había mencionado antes que, desde que se planeó la remodelación, mi esposo y su madre siempre susurraban y conspiraban juntos. En ese momento me pareció extraño, pero ahora todo tenía sentido. Mi esposo, que antes era distante, de repente actuaba como un niño pequeño alrededor de su madre, cuidándola y dándole prioridad sobre todo. Y mi suegra, estaba encantada con la nueva casa y no veía la hora de vivir en paz con su hijo. Verlos sonreír juntos, como si hubieran ganado alguna especie de victoria, me hizo sentir náuseas. Sin decir una palabra, tomé del brazo a mi madre, que estaba en shock, y salí de la casa, asegurándome de que mis pisadas fueran fuertes y firmes, esperando que al menos eso dejara algún impacto. Salimos de la casa, escuchando la risa de mi esposo y mi suegra resonando detrás de nosotras. No podía creer que después de haber vivido juntos como pareja durante 8 años, él pudiera traicionarme así. Lo único que podía pensar ahora era en cómo vengarme de él. Cuando finalmente llegamos a la casa de mi hermana, mi madre y yo estábamos tan agotadas que simplemente nos desplomamos. Era demasiado abrumador como para expresarlo con palabras. Mi madre, todavía en shock, susurró suavemente, ¿crees que se han adueñado de nuestra casa? Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Todo esto fue porque confié en el plan de mi esposo y le dejé todo a él durante la remodelación. Sin darme cuenta, les había entregado nuestra casa. Tenemos que recuperar nuestra casa. La casa llena de tantos recuerdos. La casa que papá construyó para nosotras, susurró mi madre con tristeza. Apreté su mano con fuerza. Esfuerzos a medias no servirían. No podíamos simplemente quedarnos sentadas y dejarlo salirse con la suya. Vamos a contraatacar, dije con firmeza. Mi madre me miró, confundida. ¿Qué vamos a hacer? Tengo un plan, le dije. Parecía un poco sorprendida, pero luego asintió. Si es tu idea, Lisa, te apoyaré, respondió. Así comenzó nuestro plan para recuperar la casa de mi esposo y mi suegra. Unos días después, vi un camión de mudanza estacionado cerca de nuestra casa. Desde la distancia, pude ver a mi suegra dando órdenes a mi esposo mientras él cargaba sus pertenencias. Era obvio que planeaba quedarse para siempre, no solo por un tiempo. Mi esposo no parecía molesto. De hecho, se veía contento de ayudar. Eso hizo que mi enojo se intensificara aún más. Después de ver lo que estaba pasando, inmediatamente me reuní con un abogado y un agente inmobiliario. Les expliqué todo lo que había sucedido después de la remodelación y cómo mi esposo y mi suegra prácticamente se habían apoderado de nuestra casa. Al principio, el abogado estaba sorprendido, pero después de escuchar toda la historia, se puso de nuestro lado. Él y el agente inmobiliario prometieron ayudarnos en todo lo que pudieran. Una semana después, volví a la casa. Cuando toqué el timbre, mi suegra abrió la puerta con una sonrisa radiante. «Oh, eres tú», dijo, y su sonrisa se desvaneció tan pronto como me vio. «Hoy tengo algo importante que discutir, así que voy a entrar», dije mientras me metía en la casa. «Ah, te estás comportando como si fuera tu casa, ¿verdad? Olvidas que realmente es mía», añadí con sarcasmo al cruzar el umbral. La casa ahora estaba llena de muebles y electrodomésticos nuevos tras la renovación.
Ya no se sentía como el hogar que recordaba de mi infancia. Todo parecía diferente, como si mis recuerdos hubieran sido borrados. En la sala, mi esposo estaba sentado cómodamente, al igual que mi suegra. Su expresión se llenó de molestia al verme. ¿Cuál es tu problema? ¿Metiéndote a casa ajena así? Hace tiempo que no te veía, dijo con desdén. Respiré hondo. Traje a mi abogado conmigo y me senté frente a mi esposo, mirándolo directamente a los ojos a través de la mesa. ¿De qué se trata esto? ¿Acaso decidiste mudarte a un cuartito? No creo que puedas meter muchas cosas en un lugar tan pequeño. Se burló de mí, con un tono sarcástico. Aunque su actitud me enojaba, me mantuve calmada. Sabía que hoy iba a ganar. Antes de continuar, quiero preguntarte algo, le dije. ¿Por qué convertiste mi casa familiar en esto y nos empujaste a salir? Yo creía que éramos felices como pareja. Claro, mi madre vivía con nosotros, pero nunca tuvimos peleas importantes. Su relación con mi madre parecía estar bien también. ¿Qué lo hizo cambiar tanto? Incluso si mi suegra estaba detrás, esto era demasiado. Mi esposo dejó escapar un gran suspiro, como si lo estuviera fastidiando. Luego me miró con una sonrisa burlona. Me cansé de fingir ser el marido perfecto, siempre tratando de ser amable contigo y con tu madre. He sido paciente por mucho tiempo. Quiero vivir con mi mamá. No me importa nada más, gritó, casi a los gritos. Quedé atónita. Me di cuenta de que solo era un niñote de mamá. Mientras seguía quejándose, sentí que había sido completamente engañada. Siguió hablando de cómo le daba vergüenza vivir en una casa que le pertenecía a su esposa y lo frustrante que era no poder vivir con su madre, que aguantó todo eso en silencio y luego decidió adueñarse de mi hogar familiar sin decirme nada. Empecé a pensar si estaba un poco desequilibrado. Si estabas tan infeliz, deberías habérmelo dicho, le contesté molesta. ¿Cómo te iba a decir algo así? Soy un hombre, deberías haberlo entendido, gritó de vuelta, haciendo que su argumento sonara aún más absurdo. Miré a mi suegra, quien tenía los ojos llenos de lágrimas. Era evidente que había consentido a su hijo mayor, dándole demasiada atención, pero no parecía ver nada malo en eso. En cambio, parecía compadecerse de su hijo, que ahora actuaba como un niño pequeño haciendo berrinche. Al ver ese drama, no pude evitar suspirar. Mi esposo lo notó y se puso aún más furioso. ¿Qué significa esa actitud? Deberías estar agradecida de que siquiera te dejé un pequeño cuartito. Pude haberte quitado también ese espacio, gritó, su rostro enrojecido. Oh, qué amable eres, qué generoso hijo, dándole a tu, inútil, esposa una habitación pequeña, le respondí con sarcasmo. Parecía estar esperando a que me echara para atrás, pero en lugar de eso, saqué los papeles de divorcio y los puse sobre la mesa. Por favor, divorciémonos. No quiero seguir casada después de ser tratada así. Luego, le mostré los documentos de la propiedad de la casa. Esta casa está a mi nombre. Es una de las propiedades que heredé de mi padre. Su rostro cambió al ver los documentos, dándose cuenta de la situación. No me voy a divorciar. Yo hice la renovación, aunque esté a tu nombre. Debería ser nuestra. No me voy a ir, gritó, negándose a aceptar la realidad. Él entendió que si nos divorciábamos, perdería la casa. Incluso si no quieres divorciarte, ¿qué te hizo pensar que te podrías quedar aquí? La casa está a mi nombre, es mi propiedad, así que, la vendí. Puse otro documento frente a mi esposo, un contrato de venta de la casa y el terreno. Tanto él como mi suegra se inclinaron hacia adelante para ver los nombres y las fechas en el papel. Como la casa ya se vendió, necesitan mudarse de inmediato. Hay nuevos compradores interesados, así que deberían irse hoy mismo o a más tardar mañana. Sonreí mientras les daba la noticia. Sus rostros se volvieron pálidos. Ya sea que te divorcies de mí o no, no puedes quedarte en esta casa. No quiero volver a ver sus caras, así que quiero que se vayan. Espera, ¿qué no esta casa era de él? Balbuceó mi suegra, confundida. Ella siempre pensó que la casa pertenecía a mi esposo. Mi esposo probablemente nunca imaginó que tomaría una decisión tan drástica. Parecía creer que simplemente aceptaría su traición y llegaríamos a algún tipo de acuerdo, pero yo no era tan indulgente, y ya no me quedaba nada de amor por él. Por favor, hablen de cualquier asunto con mi abogado, no me contacten directamente. Si nos sacan de aquí, ¿a dónde se supone que vayamos? Pensamos que finalmente habíamos encontrado un lugar para disfrutar nuestra jubilación. Mi suegra comenzó a desesperarse. Ella nunca nos vio como parte de la familia, más bien como sirvientas que estaban allí para atenderla. Yo ya estaba harta y le respondí con calma, ¿por qué no regresan a su antigua casa familiar y viven con su hijo mayor y su esposa?
Pero, después de haber hecho tanto drama por irse, tu hijo mayor tal vez ya ni quiera aceptarlos de regreso, añadí antes de irme sin esperar su respuesta. Me dolió vender la casa de mi infancia, pero después de ser tratada con tanto desprecio, sabía que tenía que tomar una posición firme. La casa ya no era la misma, estaba llena de malos recuerdos. Sabía que había tomado la decisión correcta. 3 días después, mi esposo y mi suegra se mudaron apresuradamente. Dado que la casa había sido remodelada de manera tan desastrosa, decidí demolerla y poner el terreno a la venta. Parada frente al terreno vacío donde solía estar nuestra vieja casa, sentí una mezcla de vacío, alivio y muchas otras emociones. Después de vender la propiedad, mi esposo y mi suegra regresaron a vivir con mi hermano mayor, pero no fueron bien recibidos y rápidamente se convirtieron en una carga para él y su esposa. Aunque mi esposo no quería el divorcio hasta el final, finalmente comprendió que mis sentimientos hacia él se habían desvanecido por completo cuando dejé que mi abogado se encargara de todo. Mi abogado me dijo que mi esposo lloró mientras firmaba los papeles de divorcio. Mi esposo siempre quiso ser el favorito de su madre, pero después de todo esto, su madre empezó a enfocarse en complacer a mi hermano mayor en su lugar. No pasó mucho tiempo antes de que mi hermano y su esposa se hartaran y la echaran. Al final, mi esposo y su madre terminaron viviendo en un pequeño departamento cerca de su lugar de trabajo. Mi esposo, que nunca había vivido solo, estaba luchando por adaptarse, y mi suegra, que despreciaba su pequeño salario, tenía que hacer todo el trabajo doméstico ella sola, se quejaba todos los días. Ahora, mi esposo me contacta casi cada semana, suplicando que volvamos porque vivir con su madre es demasiado difícil, pero yo ignoro sus mensajes. Aún después de todo lo que pasó, él sigue creyendo que podemos reconciliarnos. Realmente es un tonto. No tengo ninguna intención de volver a casarme con él. He construido una pequeña casa para mí y mi madre en el terreno que nos dejó mi padre. Es solo una sencilla casa de un piso, pero está llena de cosas que ambas amamos. Sigo trabajando, así que no tenemos problemas económicos. Mi madre, que estaba destrozada cuando perdimos nuestra antigua casa, poco a poco está volviendo a ser la misma de antes. Aunque ya no estamos conectados por el matrimonio, la esposa de mi hermano sigue trayendo a sus hijos a visitarnos. Nos trata con amabilidad, como lo hacía antes, y estoy muy agradecida por ello. Nuestra nueva vida juntas apenas está comenzando. Mi madre y yo nos sonreímos mutuamente, prometiendo disfrutar lo que el futuro nos depare.